Buenos días a todos. Yo me uno a esa recepción y bienvenida para todos los que nos escuchan por Facebook. Y realmente es un tremendo honor y privilegio poder compartir con ustedes la verdad. La verdad ha estado en pugna desde hace mucho tiempo. Y sabemos que la verdad es solo una. Por eso hoy vamos a ver qué es lo que dice Dios acerca de sus ovejas. ¿Qué es lo que dice Cristo acerca de sus ovejas? Y entonces, cada domingo en Guatemala, más de 18,000 iglesias se reúnen a rendir culto a Jehová Dios y a Jesucristo, con la guianza del Espíritu Santo. Entonces, quiere decir que deberemos estar tranquilos porque Guatemala es un país que cree en Jesucristo. Hoy por la mañana vimos a la policía en diferentes partes de Guatemala orando y clamando por misericordia y por el amor de Dios. Entonces eso lo toca a uno y nos deja tranquilos porque sabemos quién es nuestro Dios. Y hoy vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros en la palabra el día de hoy. Primero, cada vez que nos enfrentamos a la palabra de Dios, tenemos un encuentro de verdad. La verdad de Dios versus la mentira que hay en el mundo. Y eso es lo que está pasando ahorita. Hay una confrontación que ha sido desde hace muchos años, desde los tiempos antiguos, desde que Jesús estaba predicando, una lucha entre la verdad y la mentira. Entonces, miren, a mí me gustó hoy en la mañana porque dije, bueno, ¿cuál es la mentira más grande que venimos diciendo? Inclusive la iglesia, inclusive los creyentes, venimos diciendo, es que no tengo tiempo. Entonces yo le pregunto, ¿hemos tenido tiempo en los últimos 8 o 15 días? ¿Hemos tenido tiempo o no hemos tenido tiempo? ¿O todavía estamos diciendo, no, es que no tengo tiempo de leer, de prepararme, de estar con mis hijos, con mi familia? ¿Qué estamos haciendo en este tiempo de reposo y de refugio en la familia y en la casa? Entonces, miren, vamos a leer hoy Juan capítulo 10, versículo del 20 al 30. Y vamos, mire, en todo tiempo es necesaria la verdad, pero más aún en tiempos de crisis y confusión y caos, que es lo que estamos viviendo. Todavía no hemos llegado a un caos y a una confusión total, pero déjenme hacerles una comparación, o varias comparaciones, en lo natural. Y después vamos a hacer las comparaciones en lo espiritual. A veces nos estamos quejando por lo que estamos viviendo, por lo que está pasando, pero el 4 de febrero de 1976, en el terremoto de Guatemala, en más de 40 segundos, instantáneamente murieron aproximadamente 18,000 personas y el resto, que se calcula que fueron entre 23 y 24,000, murieron en los siguientes días. No había luz, agua, teléfono por un tiempo corto y Guatemala salió adelante. Guatemala salió adelante. Hoy tenemos tanta información que nos está lloviendo por internet que está plagada de mentiras. Está plagada de mentiras. Y la tendencia en el mundo, y muchas veces aún dentro de la misma iglesia, es creer más en la mentira o en la verdad. Podríamos decir que eso es una premisa, es una realidad o es una percepción que tenemos. ¿A qué le estamos creyendo más? Y todo depende de en qué creamos, en quién creemos, qué tanto lo conocemos, qué tanto sabemos de él y hacia dónde nos inclinamos. Entonces,
¿Por qué creen ustedes que hay más tendencia a creer en la mentira? Ya les dije yo que podría ser simple percepción mía, podría ser una premisa o podría ser realmente la realidad. Miren, todos sabemos actualmente, todos los creyentes sabemos que en el mundo gobierna el padre de mentira que le llaman el engañador. Pero no solo es el culpable, solo él, porque también hay incredulidad aún dentro de la misma iglesia. Miren, y esa incredulidad no es nueva, esa falta de fe no es nueva. Les voy a leer rapidito Mateo 8:10. Dice Jesús diciéndole a sus discípulos: les aseguro que no he encontrado a nadie con tanta fe como este centurión romano. Entonces quiere decir que aún en Israel, dice la palabra, que ni en Israel o ni en todo Israel no he encontrado. Quiere decir que en ese tiempo también había falta de fe y había mucha mentira también, como lo ha habido por todo este tiempo. Entonces, la fe necesita mantenimiento. Y por eso hoy estamos aquí nosotros, porque la fe viene por el oír. No viene por otra cosa. La fe viene por el oír. Y por el oír la palabra de Dios. Por eso la predicación nunca se va a acabar, porque es necesario que la gente oiga. Es necesario que nosotros oigamos. Es necesario que nosotros testifiquemos de la palabra. Es necesario que nosotros testifiquemos de las grandezas de Dios, de lo que hizo Jesucristo en nuestras vidas. Vamos a leer estos versículos para ver qué es lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús para que creyeran? Y aún así había un grupo de fariseos que no creía, aún viendo los prodigios, milagros y hazañas que Jesús hacía. Ya es tiempo de que actuemos no en pedir más prodigios, milagros, sino que ya estamos en el tiempo de actuar, de evangelizar, de estar listos para recoger la gran cosecha que va a venir en este tiempo. Entonces, Juan capítulo 10, 22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, que era Hanukkah, no vamos a hablar de eso. Era invierno y Jesús andaba en el templo, en el pórtico de Salomón, y lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbaráis el alma? ¿O hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Dice otra versión. Si eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os los he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y les repite nuevamente: pero vosotros no creéis. ¿Por qué? Les dice: porque no sois mis ovejas, como os he dicho. ¿Por qué? Porque mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio. O sea, Dios tiene tal soberanía que Él aún le dio las ovejas a su Hijo para que sus hijos las llevara a la vida eterna. Dios es mayor que todos, dice ahí, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Miren, y finaliza diciendo en el 30: yo y mi Padre somos uno. Esta no es la gran comisión. La gran comisión ya lo sabemos cuál es, que es ir y predicar el evangelio a toda criatura para que se conviertan.
Pero dice, yo y mi Padre somos unos. En estos tiempos, lo único que va a hacer que la gente crea que Jesucristo es el Hijo de Dios es cuando vea a la iglesia unida como uno solo, como un solo cuerpo. Así como Cristo y Jesús es uno con el Padre. Ahora quiero que me sigan y me ponen en pantalla a partir del versículo 37. Jesucristo aquí está tratando de que a toda costa, porque mire, Él quiere que todos sean salvos y vengan al arrepentimiento. Esa es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que nadie se pierda, que nadie perezca. Y entonces Él está tratando de que los fariseos aquí entiendan de que Él es el Hijo de Dios. Y en el 37 dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis, a mí creed en las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí. Está dando otra opción. Está dando otra opción. Yo y Él estamos juntos. Entonces, ¿qué pasó? A pesar de que Cristo les dijo eso a ellos, en el 39 dice, procuraron otra vez apedrearle, pero Él se escapó de sus manos. En el 40 dice, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan el Bautista. Y se quedó ahí. Y muchos venían a Él y le decían, quiere decir que lo siguieron. Y dijeron, Juan a la verdad ninguna señal hizo, refiriéndose a Juan el Bautista. Pero todo lo que dijeron de este era verdad y muchos creyeron en él. Miren, en lo natural nosotros creemos en alguien cuando él dice la verdad. Creemos cuando alguien tiene reputación de lo que dice, lo hace, lo creemos en lo natural. Y en lo espiritual también. Por ejemplo, creemos cuando los profetas hablan y cuando los profetas dicen algo y sucede y se ganan una reputación. Pero también en lo natural creemos en médicos, algunos creen en brujos, otra gente que cree en líderes políticos y están todo el mundo preguntándose y diciendo quién es el que está diciendo la verdad, quién tiene la verdad. Entonces lo que está pasando en la actualidad es que se está juntando esos dos poderes, los poderes de lo oculto y la verdad que ya sabemos que es Jesucristo. Entonces, ¿qué tan fiel es el Dios en el que nosotros creemos? ¿Quién es el Dios verdadero? ¿Quién es el Dios verdadero? ¿Qué pruebas tenemos? Todos tenemos pruebas visuales de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y yo me recuerdo de este versículo siempre, de los que estamos en este tiempo ahora, que dice, bienaventurados los que sin ver creyeron. Y yo creo que ahí estamos nosotros, porque tal vez no estuvimos con Jesucristo y no vimos directamente, pero 2000 años después estamos creyendo, confesando, predicando a Jesucristo. Miren, si me ponen ahí en Juan 3, vamos a ir mencionando algunas cosas de lo que pasaba con los fariseos. Juan capítulo 3. Nicodemo era un principal fariseo de los judíos y llegó de noche a ver a Jesús. ¿Por qué llegó de noche? Porque no quería que lo vieran. Y dijo,
maestro o rabí, le dijo, sabemos, estaba hablando en plural, porque no llegó y dijo, yo sé, dijo, sabemos. O sea que él estaba diciendo al mismo tiempo ahí que habían otros que también creían, pero no tenían el valor de ir con él y decirle, mira, somos un grupo. No, pero solo fue Nicodemo. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y entonces quiere decir que sí había un grupo de fariseos que creía. O sea que mire, Jesús tenía, yo al principio decía y le preguntaba a Helen un día platicando, ¿por qué crees que Jesús era tan duro con los fariseos? ¿Y por qué realmente no como que como que ya los hubiera dado por no ovejas, sino que ya les hablaba como que eran no ovejas de él, de su rebaño? Entonces, pero él tenía misericordia de todos y les estaba diciendo, les estaba aclarando. Y ustedes ya saben lo que viene en la historia, que le dice, solo si no naces de nuevo, no verás a Dios. ¿Ok? Entonces, luego en Juan 4:46, sanó al hijo de un funcionario real, creyó él y toda su familia. Él está poniendo ejemplos de los que creen, fariseos o no fariseos, sean de la realeza o no de la realeza, él y toda su familia. Aquí viene algo que me gusta mucho, que es uno de los muchos versículos preferidos que yo tengo y de las historias, es cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana. La mujer samaritana le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Ella había oído algo y dice, sé que había de venir el Mesías llamado el Cristo. Juan 4, 25, 26. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Y qué pasó? Creyó inmediatamente y fue a contarle a toda su familia y a todo el pueblo. Y dice la palabra que muchos creyeron en ese pueblo y todavía le dijeron a Jesús, mira, mejor quédate unos días con nosotros. Y dice que se quedó 2 días en ese lugar. Y ustedes saben la historia que Jesús y los samaritanos, los judíos y los samaritanos no se llevaban. Pero la misericordia de Dios va más allá de raza, va más allá de nacionalidad, va más allá, rico, pobre, no hay, Dios no hace acepción de personas. Entonces, veamos la diferencia entre los fariseos y los samaritanos. Los samaritanos apenas habían oído que vendría y creyeron. En cambio, los fariseos sabían las profecías. En la actualidad, ¿cuál sería la analogía a veces que también no todas las iglesias, pero a veces en algunas iglesias en la actualidad hay un espíritu religioso y un espíritu fariseico que quiere poner cargas más allá de las que podemos? La tendencia es regresar a la ley, aunque sabemos que estamos en el periodo de la gracia. Por otro lado, hay algunos teólogos, no todos, no estoy hablando de todos los teólogos, que saben mucho, pero no creen nada, tipo fariseos. Entonces la pregunta nuevamente viene siendo, ¿qué tan fiel es el Dios, nuestro Dios? Miren, la samaritana y el pueblo de la samaritana ya pasaron el examen. Ahora nos toca a nosotros. Mire, estos tiempos son como exámenes para nosotros. ¿Qué tanto sabemos de Dios, de Jesús, de los últimos tiempos? Ayer estábamos, como hemos tenido tiempo ahora, porque ahora ya no se vale decir ya no tengo tiempo. Y Helen me dice, mira, vamos a hacer 10 preguntas súper sencillas
¿de qué sabemos tanto de Jesús? ¿Verdad? 10 preguntitas. Y realmente dice uno, ¿cuánto conozco a Jesús? ¿Cuánto conozco a mi Dios? ¿Y cuánto le creo a mi Dios? Es la pregunta. Y que con lo que creo, ¿qué hago con lo que creo? ¿Me lo quedo callado? ¿O lo digo? ¿O lo proclamo? ¿O lo hago? Voy a seguir mencionando rápidamente algunos milagros porque quiero llegar a un punto al final. La verdad que no es un punto, son varios puntos. Miren, el primer milagro, una de las preguntas era, ¿cuál fue el primer milagro de Jesús? Y el primer milagro de Jesús fue en las bodas de Caná, donde convirtió el agua en vino. Y ahí hizo su primer milagro que dice, bueno, está bien. Pero los milagros fueron en ascenso, en ascenso, en ascenso, de tal modo que él quería enseñarles a sus discípulos y a la gente, a los fariseos, de que él era el Hijo de Dios, o que él es el Hijo de Dios. Y dice que después de eso, muchos creyeron. Y otros empezaron a creer, dice. Mire, y como en todas las fiestas, siempre hay uno que otro colado, ¿verdad? Y especialmente a los que les gusta el vino, se van a colar a las fiestas. Aún de eso Dios tiene misericordia. Yo me colé en de alguna fiesta, yo les aseguro que algunos de ustedes se colaban en las fiestas, en los 15 años, en los bautizos, en los casamientos. ¿Y por qué uno se colaba ahí? Para ver si le daban vino o si le daban algo. Luego, Jesús caminó sobre las aguas, sanó ciegos, sordos, mudos, cojos, y luego después, eso no está en esta parte, pero está en el capítulo adelante, en 2 capítulos adelante, en el 11:43, resucitó a Lázaro. Resucitó a Lázaro. Sus milagros fueron creciendo, creciendo y creciendo. Y a pesar de que alimentó a 4,000, alimentó a 5,000, y estaban viendo todavía, dice que en esos 2 eventos, cuando Jesús convirtió, multiplicó el pan y los peces, en esos 2 eventos, que son 2 eventos diferentes, los 4,000 y los 5,000, habían 3 diferentes grupos. Los que llegaban a ver como espectadores, los que llegaban a comer porque ya se habían dado cuenta que comían ahí, y los que creían, que eran los que se quedaban desde la mañana hasta la noche. Y en la actualidad, en las iglesias y en todas partes están los espectadores, los que van a ver qué dicen, ¿verdad? A ver si les cuadra lo que dicen. Otros llegan por distintas situaciones, y otros llegamos con necesidad, y hemos encontrado la verdad, hemos encontrado la vida y hemos encontrado lo que necesitamos. Entonces, y para colmo, este ya es el colmo. Mateo 12:23 al 24, después de sanar a un endemoniado, estaba endemoniado, ciego y mudo. 3 en 1. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús lo sanó. Entonces, algunos que vieron esos 3 milagros en uno, decían, ¿no será este el hijo de David? Todavía no creían. Pero los fariseos ahí dijeron, o más adelante, o en alguna de esas tantos milagros, dijeron que no era por medio de él, sino que era por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. A ese sí lo conocían, y lo conocían hasta con título, porque le dijeron príncipe,
Lo conocían a Belcebú. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Los que conocen a Jesús y los que conocen a otro príncipe. Nosotros conocemos a un príncipe, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos creían en otro. Entonces, miren, les dice Jesús, pongan atención en esto. Si vuestro Padre fuera Dios, me amarías, porque yo de Dios he salido, porque no entiendes mi lenguaje, porque no puedes escuchar mi palabra. Juan 8, 43 y 44. Mire, yo me recuerdo cuando estaba en esa posición. Yo me recuerdo cuando no entendía nada de lo que me decían. Me recuerdo bien cuando no quería oír nada que viniera de Dios, a pesar de que en el fondo yo sabía que era la verdad. Hay momentos en la vida del no creyente, como dice la palabra, no cree en nada y no entiende porque están hablando en un idioma diferente. Entonces, les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, que es de lo que estamos hablando. De lo que se trata es permanecer en la verdad. Y le dice, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de sí habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Ahora bien, extrapolemos eso a nosotros ahora. ¿Qué estamos hablando nosotros? ¿Estamos hablando verdad o estamos hablando mentira? ¿Estamos chateando verdad o estamos chateando mentira? ¿Estamos tratando de asustar a la gente o estamos enviando palabra de verdad? Entonces, pongan atención en esto porque esto es crucial. Lo que hablemos es lo que va a determinar qué sucede en mi vida, en mi familia, en la iglesia y en la nación. ¿Estamos hablando la verdad o no? Yo entiendo y entendemos todos, creo yo, que en tiempos de tribulación, en tiempos de caos, en tiempos de confusión, puede ser que la fe decaiga, puede ser que le falte fe a uno en algunos momentos, y eso es natural del ser humano. Pero sabemos qué hacer para que nuestra fe no decaiga. Voy a recordar dos cosas que Helen habló la vez pasada cuando predicó. Recordemos lo que dijo Jesús a Pedro la noche antes que lo negara 3 veces. Y le dijo, Simón, Simón, 2 veces. Cuando a uno lo llaman 2 veces es porque le están llamando la atención a uno. Miren, cuando la mamá llama a su hijo y lo llama por su nombre y apellido y le dice, Víctor Monterroso, dice uno, pongo atención, lo que me van a decir es algo importante. Jesús le dijo a Pedro, llamado Simón, 2 veces, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Quiere decir que un zarandeo es fuerte. Cuando el trigo lo ponían, lo hacían brincar, quiere decir que lo van a poner a uno hasta de cabeza. Se levanta, se acuesta. Zarandear es una zarandeada. Pero aquí viene la respuesta. Tenemos un intercesor. Tenemos a nuestro Dios Padre.
Y tenemos a Jesucristo que le dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. En otra versión dice decaiga. Y tú una vez vuelto, confirmad a tus hermanos. Lucas 33, 32 en adelante. Quiere decir que la palabra es consistente y dice, en el mundo tendréis tribulación, mas no temáis porque yo he vencido al mundo. Dios no nos dijo a nosotros ninguna mentira, ni que íbamos a vivir en mansiones, en algodones, ricos, todo, no. Él vino a decir la verdad. Vamos a tener prosperidad, vamos a tener todo lo que necesitamos. Él nos iba a dar la fe. Miren, la fe no es un chip que le meten a uno y yo me meto un chip y le meto un chip para que usted tenga fe. La fe necesita un mantenimiento. La fe necesita escuchar y oír la palabra y estudiar la palabra. Y eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros, de mantenernos en Jesucristo, porque Él es la única puerta. La semana pasada se habló que Él es la puerta de las ovejas, la puerta de su rebaño. Entonces, quiere decir que cualquiera de nosotros puede caer en la misma situación de Pedro o de otro de los grandes de la historia bíblica, que está pasando por tribulación, que está pasando por alguna cosa. Miren, pues, por eso es bueno leer la palabra en secuencia, porque dice, miren, Juan el Bautista estaba en la cárcel antes que lo decapitaran. Él había bautizado a Jesús, oyó y vio la paloma cuando Dios lo confirmó y dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Mas sin embargo, después de eso, mandó a otros discípulos para preguntarle a Jesús si él era el Mesías. Quiere decir que ahorita yo creo que no estamos en tribulación. Miren, ahorita solo estamos recibiendo información. Tuvimos 3 meses para prepararnos y ver lo que se venía. Y quiero poner algo, lo que yo le voy a decir ahorita es, vamos a hacer una suposición aquí. Que nosotros, todos los que estamos, no creemos en Dios. Y estamos viendo lo que está pasando en China, Italia y todo lo que ya sabemos. ¿Cómo vamos a analizar esto sin Jesús y sin Dios? Ya sabemos que esta pandemia, la mortalidad promedio anda en 3.5. La Inglaterra tiene menos de un 1%, Estados Unidos tiene un 1.5%, Italia se fue hasta arriba, casi hasta 8, 10 y algunas veces hasta el 12% por la población. Aún sin Dios nosotros tomaríamos todas las medidas habidas y por haber y lo que está a nuestro alcance para que esa pandemia se reduzca y para reducir la mortalidad y reducir eso. ¿Por qué les estoy diciendo eso? Porque nosotros tenemos respuesta. Todavía no hemos visto nada. No hemos visto nada todavía. Comparado eso con el terremoto, por ejemplo. Mire, aquí van 3 meses. Yo creo que todavía seguimos con un muerto o 2. 1 creo va. 1. Y ya todo el mundo está con pánico, saqueando casi las tiendas, llevándose el papel higiénico. Tenemos que ser conscientes y consecuentes con lo que nuestros ojos ven y con lo que Dios está prometiendo. Ciertamente tenemos que saber y tenemos que hacer, pero no tenemos que dejarnos arrastrar por esa ola. El contrapeso de lo que está pasando ahorita lo tiene que dar la iglesia. La verdad la tenemos que proclamar los que
los que sabemos y creemos y estamos seguros. Nadie sabe el día ni la hora. Pero ya sabemos que el ministerio de la iniquidad viene desde hace algún tiempo. Entonces, ¿qué hizo Jesús en ese momento? Miren, cuando llegaron los discípulos de Juan, Jesús, en lugar de decirle, no, mira, anda a decirle que yo soy. Pero como a veces necesitamos ver algo, ver milagros, Jesús, miren pues, si ustedes tienen su Biblia ahí, Lucas 7:19, Jesús en ese mismo momento hizo varios milagros, no se esperó. Lean ahí, dice, Jesús en ese mismo momento hizo varios milagros. Y ahí están los milagros que hizo, sanó ciegos y siguió haciendo lo que él venía haciendo. Y los envió a Juan y le dijo, vayan y díganle todo lo que han visto. Lucas 7:19. Eso es lo que tenemos que decir nosotros. Nosotros ya vimos, ya creímos, hemos visto milagros y eso es lo que tenemos que proclamar. Entonces, para ir resumiendo, voy a resumir. Los judíos preguntaban insistentemente y desesperadamente si él era el Mesías. Él les prueba, les confirma por todos los medios, por las obras, y se los dice que él es. Y Jesús entonces saca ciertas conclusiones, que las que vamos a leer. Vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Juan 10:26, podemos seguir haciendo. Mis ovejas oyen mi voz, conozco a mis ovejas y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna. Juan en todo esto usa 17 veces vida eterna. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar, vida eterna. Y ahorita vamos a ver por qué. Luego les dice en Juan 10:28, nadie los arrebatará de mi mano. Y ya vimos la semana pasada en Romanos 8:28 al 39, que creo que ahí lo tenemos en pantalla. No lo vamos a leer todo, porque lo leí la vez pasada, solo voy a decir una línea. No hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios. No hay vínculo más perfecto, ni amalgama perfecta que el amor de Dios. Hay doble y triple garantía. ¿Por qué? Porque Él dice, mi Padre que me las dio, mayor que todos es. Juan 10:29. Miren, si Dios mismo entregó a su Hijo, ¿qué más garantía tenemos los que ya creemos? ¿Por qué? Porque nosotros valemos la sangre de Cristo. Eso lo pueden ver ustedes en 1 de Pedro 1:19. Valemos la sangre de Cristo. Y entonces, Él le sigue diciendo, la voluntad, oigan esto, la voluntad del Padre. Aquí estamos viendo la voluntad del Padre que me envió es que no pierda yo nada. Todo lo que Él me da, yo lo resucitaré en el día final. Entonces, esta palabra que estamos diciendo hoy es para que todos en su corazón, ahí donde están en casa, con sus hijos, con sus familias, entremos en esa seguridad. Seguridad que en el que creemos es la verdad. No necesitamos estar oyendo tanta mentira. Y si la oímos,
la capacidad de discernir lo que se va a estar diciendo. Además, Él repite y repite, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 10:29. Y luego concluye, yo y mi Padre somos uno. Y aquí ya entra la parte de la iglesia. Nos pide a la iglesia que seamos uno con Él, así como el Padre y yo somos uno. ¿Qué mejor momento en el que estamos pasando para poder demostrar en la actualidad que la iglesia es una iglesia? Que no somos un montón de iglesias, somos un cuerpo. Y la cabeza es Cristo, el sumo sacerdote. Miren, Dios cubre las 4 necesidades básicas del hombre y de la humanidad, que es aceptación, identidad, seguridad y propósito. Y Dios nos los está diciendo, nos los está repitiendo como a un hijo, como nosotros deberíamos de hacer con nuestros hijos, repetir y repetir, que a veces no lo hacemos. Te amo, yo no te voy a dejar, no te voy a abandonar, yo soy tu padre, tú eres mi hijo. Tantas veces lo está diciendo Él aquí para que nosotros no se nos olvide y para que nuestra fe crezca por el oír de la palabra. Dios nos acepta como somos y luego nos da identidad de hijos. Y ya sabemos qué significa ser hijo. Cuando uno ya es hijo, se va a quedar en lo natural con lo bueno y lo malo que los padres le dejen, lo querramos o no lo querramos. Yo les he dicho a mis hijos, mira, mi ropa, todo lo que yo tengo, si lo quieren, lo que tenemos, lo que hemos hecho, lo que hemos construido para dejarles una herencia. Pero la herencia que Dios nos está dejando es una herencia que va mucho más allá de una herencia natural. Somos herederos y coherederos de la gracia. Herederos y coherederos de la gracia. Entonces, Él nos lo repite, porque con repetirlo y repetirlo nos está llenando de aceptación, nos está llenando de identidad, nos está dando seguridad y nos está dando un propósito. Entonces yo quiero que finalicemos con una oración. Es una oración para que toda la iglesia nos propongamos ser uno nosotros, así como Cristo y el Padre son uno. Aquí en la iglesia, ustedes lo han venido oyendo, y yo creo que el que más lo ha repetido, y hasta nos envió un papelito, fue Eric, una enseñanza de las únicas 2 oraciones que hizo Jesús por nosotros. Yo ahí tengo guardado ese papelito y lo leo de vez en cuando porque es importante saber. Quiero que sigan ustedes ahí su Biblia en Juan 17:21. Dice, para que todos sean uno. ¿A quién se está refiriendo ahí? ¿Quiénes son esos todos? La iglesia, nosotros. Para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, así también que ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. El propósito es que el mundo crea cuando vea que en Guatemala
estamos unidos. Mire, yo estoy creyendo que en Guatemala van a haber menos muertos, menos infectados, porque vamos a hacer noticia. Yo sí verdaderamente lo creo. Y que sobrenaturalmente saldremos de la probable crisis o la crisis que va a venir económica después de todo esto. No solo para Guatemala, sino para todos los países. Pero hemos oído cosas de esperanza. Un grupo está ofreciendo un préstamo para Guatemala de $700 millones, que es desde un grupo que viene de gente que hace negocios a la manera de Dios. Porque la avaricia es lo que ha llevado a que el mundo esté como esté. Por eso Jesús dijo que el amor al dinero es el principio de todos los males. No es el dinero, es el amor al dinero. Entonces, yo creo que Guatemala va a salir adelante. Va a salir adelante por la iglesia y porque Dios tiene misericordia de nosotros. Juan 17:11. Este es Cristo diciendo: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, que a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno como nosotros. Entonces la oración hoy es: ayúdanos a ser uno. Más fe, y ya no estemos pidiendo más pruebas. Que haga esto, porque a veces uno dice, no, si Dios me hace esto, yo voy a hacer. Si hemos estado en un tiempo de condicionar a Dios, que si vamos a creer si Dios hace algo más de lo que ya sabemos. Tenemos oportunidad, la gran oportunidad de evangelizar y ser parte histórica de recoger la gran cosecha que se viene. Yo quiero hacer un llamado antes de terminar orando. Es que si tú, que no eres creyente, que estás oyendo, o alguien te invitó a que tú nos vieras hoy por la mañana, y tú dices, pero yo no me considero oveja de ese rebaño. O si tú dices, yo no entiendo lo que estás hablando, o yo no comprendo, o te está costando ir, lo que tienes que hacer es una oración para que Dios quite la ceguera natural y espiritual que tienes en tu alma y en tu espíritu. Yo te voy a invitar que si tú dices, bueno, yo no conozco a ese Jesús, no me siento hijo, no me siento digno, pues hoy Dios te va a justificar por fe al hacer esta oración. Y yo quiero que hagas esta oración que está en Romanos 10:9, que dice: el que creyere en su corazón y confesare con su boca que Jesús es el Señor, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, haz esta oración junto conmigo hoy. Padre, yo creo en mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios y que de esa manera yo soy salvo, y tú anotarás mi nombre en el libro de la vida. De aquí en adelante, si tú hiciste esta oración con fe, no dudando, sino que creyendo que esta oración tiene poder, tú vas a empezar a entender, a comprender y a oír la voz de Dios. Así que voy a terminar
Con todo lo que está pasando, tenemos que tener nuestros oídos y todos estar conectados en el Espíritu. Y quiero que vayan a 2 de Tesalonicenses 2, 1 y 4. Parte de la oración tiene que ver con esto. Porque vamos a orar porque la iglesia no sea confundida. Vamos a orar porque la iglesia no le falte fe en estos tiempos, que todavía, créanmelo, no estamos en ninguna tribulación. Nos están diciendo que va a venir, pero no la tenemos. 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Eso quiere decir ni por chat, ni por Facebook, ni por nada que nos estén mandando. Como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Aquí Pablo hablándoles que si hay una carta que va en nombre de ellos, pero que no dice lo que tiene que decir, que no la tomen por verdad. Y en el versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera. Nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como si fuera Dios o haciéndose pasar por Dios. Luego vamos al 10. 2 de Tesalonicenses 2, 10. Y con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierdan por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Nuestro trabajo es que los que no han recibido el amor de la verdad para ser salvos no se pierdan. Si nos estamos, yo sé que la escatología es dan ganas de saber y hacer y saber y uno decir, mire, hace esto, que ya va a venir, todo eso. Nuestro trabajo en lo que eso pasa es que los que no han recibido el amor de la verdad, que es como empezamos esta enseñanza, la verdad está en juego, es la verdad del amor. Porque en el mundo la gente cree que Dios no los ama. Allá afuera, yo por años pasé diciendo, mi papá me abandonó, no me ha salido bien las cosas, pues Dios no me ama. Pero no es cierto. Dios te ama. Dios es el Salvador. Así que quiero terminar orando y quiero que Helen me acompañe. Miren, si ustedes se van al último libro de Juan 21, 26, que es el último versículo y el último capítulo de Juan, en el cual dice que si se hubieran anotado todos los milagros que Jesús hizo para que la gente creyera, no cabrían en el mundo, dice, tantos libros para anotar todos los milagros que Él hizo. O sea que ya no necesitamos más pruebas ni milagros. Ya tenemos que hacer y cumplir la gran comisión. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a orar. Yo voy a orar y si el Señor te pone algo a ti, Helen,
Vamos a orar todos juntos y decir: Padre, para que la gente crea que tú enviaste a Jesucristo y que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él hizo todos los milagros que hizo, es que nosotros seamos uno con el Padre, como Cristo y el Padre somos uno. Así que esa es la oración que tenemos que mantener. Unidad, unidad en la verdad, unidad en el servicio, unidad en la palabra, unidad en todo. No dudas que nuestra fe aumente. Sabemos que Él intercede por nosotros y que Él, aunque está sentado a la diestra del Padre, Él intercede por nosotros. Así que yo los invito a que, si usted y su familia oyeron todo el mensaje, que repasen esto e impregnemos a nuestros hijos de la verdad. Porque cuando uno tiene impregnada la verdad, va a hablar la verdad. Si tenemos impregnada la mentira, vamos a hablar mentira. Entonces, yo termino con esto. Los bendigo en el nombre de Jesús. No hay tribulación todavía. No hay tribulación todavía. No nos estemos adelantando. Así que los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo a Guatemala. Bendigo a todas las iglesias de Guatemala que han estado predicando el Evangelio y las buenas nuevas de Jesucristo. Así que nos vemos el próximo